Hablemos de The Boys, una serie que se estrenó en 2019 y que tuvo su temporada final recién a inicios de este año. En su momento fue una serie muy aclamada a nivel crítico, al menos hasta la temporada 3, e incluso está dentro de las series más exitosas y reconocidas a nivel mundial. Alabada por su sentido de humor satírico, su propuesta refrescante y una mirada bastante peculiar al universo de los superhéroes, la serie consiguió atraer a una gran cantidad de audiencia. Sin embargo, durante la temporada 4, parte del público comenzó a cuestionarse al respecto de la calidad del producto y cómo este había comenzado a decaer. Muchos aplaudieron el capítulo final, que fue Peak Cinema, pero los capítulos anteriores obtuvieron reacciones mixtas. A pesar de ello, muchos estábamos esperando con grandes expectativas la quinta temporada, que vendría a ser la final. Esta nos proponía un desenlace épico y muy diferente a lo que nos acostumbra el género de superhéroes, o al menos de eso dijeron sus creadores. Pero bueno, una cosa a la que Hollywood y sus productos nos han acostumbrado es a prometer cosas y no cumplirlas después. La temporada 5 ya se encuentra disponible en Prime y para describir la reacción del público en torno a esta temporada, podemos llamar a Juan Carlos Bodoque y citarlo en su primer episodio de 31 minutos. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Para los que no me conocen, hola, yo soy Mati y el día de hoy vamos a estar analizando la temporada 5 de The Boys y justificando por qué es una caca, Tulio. Pequeñita advertencia, este video está lleno de spoilers de The Boys de todas las temporadas, así que ya están advertidos. Si ustedes cruzaron esta parte del video, es su responsabilidad. La historia comienza un año después de los eventos que ocurrieron al final de la temporada número 4. El grupo protagonista, a excepción de Starlight y Butcher, está metido en un campo de concentración, mientras que Homelander continúa adquiriendo cada vez más poder político y básicamente se ha hecho con el poder del país y continúa amasando una gran cantidad de seguidores fieles que defienden sus políticas hipernacionalistas. Las líneas narrativas que seguirá la historia son principalmente dos. Primero, tenemos la búsqueda del V1 por Homelander y también por los muchachos. Segundo, y más importante aún, es que Homelander, en uno de sus brotes psicóticos más intensos, decide que es Dios y está dispuesto a hacer que todo el mundo crea en él, cueste lo que cueste. La serie continúa manteniendo el mismo esquema de las temporadas pasadas, es decir, el equipo se reúne, intentan derrotar a los superhéroes, en específico a Homelander, mientras que este va en su descenso imparable hacia la locura. Una forma que hemos visto funcionar en las temporadas pasadas, de hecho es la fórmula que la ha hecho tan exitosa, pero en esta particularmente no funciona y se debe a muchísimos factores de los que les voy a hablar ahora. Voy a decir algo que quizás sorprenda a las personas de Hollywood que hacen franquicias. Las temporadas finales de una historia tienen que ser claramente un final. Para ello, necesitas que todos tus capítulos, sean 3, 8 o 10, tengan en consideración el ritmo. Imaginémoslo como una canción pop. En general, una canción nunca termina igual que como empieza. Pasa por diferentes partes que la modifican y la hacen llegar a un desenlace completamente diferente. Por ejemplo, en la estructura del pop más tradicional estadounidense que tenemos el día de hoy, se repite bastante la estructura del segundo coro, para después pasar a un puente que vendría a ser la parte que más quiebra con el ritmo de la canción y explotar y llegar al coro final. Bueno, en este caso, los primeros capítulos deberían haber funcionado como ese puente y los demás deberían haber funcionado como el coro final en el que el artista está gritando de fondo. El primer capítulo parecía de hecho que iba a usar ese esquema, que lo iba a hacer de manera exitosa, pero después vienen una serie de episodios en los cuales la narrativa es bastante confusa. Se siente como si la historia fuera una transición, como si no estuviéramos en el final aún, como si los creadores tuvieran más de 7 capítulos para contarnos todo lo que queda de historia, porque esta es la temporada final oficialmente anunciado por Amazon. En paz descanse The Boys. De hecho, está tan mal estructurada la temporada final que recién en el penúltimo episodio, Starlight y Mother's Milk se están enfrentando a dos antagonistas que no tienen ninguna relevancia en la trama. Tenemos episodios donde lo único relevante que ocurre pasa al inicio y al final de cada capítulo y el resto del metraje se siente un poco como un relleno o algo que pondrías en una temporada que no es final. No son episodios necesariamente aburridos, ni carentes de algún factor emotivo, pero sí no se sienten adecuados para el momento en el que estamos.
Y todo eso provoca que todas las decisiones importantes queden apretadas en el final y muy apresuradas. No hay construcción, todo se siente demasiado conveniente y al parecer a los escritores no les están pagando muy bien o simplemente no saben qué hacer con la historia porque cada vez que pueden ocupan a Sage como un Deus Ex Machina. Lo que nos deja con la sensación de que nunca hubo una historia concreta realmente que contar, sino que todo se movía en base a la conveniencia. Otra cosa que altera bastante el ritmo de la historia es la aparición de Soldier Boy. Y antes de que me crucifiquen, sí, Soldier Boy fue uno de los mejores personajes de esta temporada, pero eso no quita el hecho de que su introducción parece más como una publicidad para el spin-off que va a tener él con Stormfront, más que como una parte importante de la historia. Es como si en la temporada 3 nos hubieran introducido a Marie Moreau o a cualquier otro personaje de Gen V y estuvieran constantemente haciendo alusiones a la historia de esos personajes en lugar de contarnos lo que es relevante para la serie que estamos viendo y no para lo que vamos a ver. Porque no solo roba tiempo en pantalla, sino que también distrae la atención de lo más importante y de los personajes que han estado presentes desde la temporada 1. Los eventos de la serie no aportan demasiado, es más, la trama que mencioné del V1 es bastante inútil. Comprendo que Homelander quería hacerse inmortal, pero eso hacia el final no importa nada. Es decir, que vimos demasiados capítulos en los que los protagonistas se peleaban por llegar a ese compuesto para que al final no tuviera ninguna significancia real. El ritmo de la serie es tan malo e irregular que cuando uno está viendo el penúltimo capítulo piensa: esto podría haber ido perfectamente en el primero o en el segundo, ¿por qué aquí? Antes los personajes se tenían que romper la cabeza para acercarse a Homelander siquiera y poder llamar su atención y enfrentarlo, pero ahora todo se siente sencillo. Es como si yo les dijera: cabros, vamos a ir a sacar a un corrupto del gobierno, nos vamos a meter en un túnel que debería estar ultra protegido, pero que en la práctica ni siquiera es tan difícil de atravesar, y nos vamos a echar al político corrupto. Así de simple, 20 minutos, nada más. ¡Ay, qué fácil! Hay muchas cosas que hacen los personajes que no tienen sentido con sus versiones pasadas o que no viven a la altura de esas expectativas. Y miren, ya sé que las acciones de Homelander se pueden justificar fácilmente con que tiene el ego del porte de un buque, que se cree un dios literalmente, pero aún así el personaje toma demasiadas decisiones estúpidas. Tiene sentido, por ejemplo, que le hiciera el desprecio a Deep y que fuera el responsable de las desvivisiones de algunos de sus compañeros de equipo, pero aún así eso le resta bastante tensión a la historia porque hacia el final sabes que solo van a tener que enfrentarse a un personaje. Porque incluso Soldier Boy, al que nos estuvieron planteando toda la temporada como una especie de segundo antagonista principal, lo desaparecen en el penúltimo capítulo, entonces al final lo único que nos genera tensión es Homelander, y como está tan solo, se siente como un blanco mucho más fácil. A nivel general, el equipo de D7 que tenemos ahora se siente como una burla total, porque ya no hacen prácticamente nada, no son una amenaza. El único que es una amenaza realmente es Homelander. En esta temporada conocemos un poquito más a Firecracker y todo lo que es su background y su historia, más allá de su fanatismo, lo cual incluso puede hacer que empaticemos un poquito con ella. Pero ¿de qué te sirve eso si al final de ese capítulo le hacen el... Siento que fue como la llegada de la Bella Durmiente en Trek 2, cuando está por entrar a la gala pero se cae y se queda dormida y ahí termina su participación. Eso fue. Los escritores estaban dispuestos a deshacerse de la mayor cantidad de personajes en tiempo récord y eso se nota porque no se guardaron casi ninguna de las desvivisiones para el final. La gran mayoría del equipo de D7 es enviado a San Pedro por manos de Homelander y no por otra cosa. Por otro lado tenemos al equipo de los muchachos, en el que Hughie sigue trabajando como una brújula moral, Butcher sigue siendo el mismo desgraciado de siempre, Starlight no hace nada, Kimiko y Frenchie como siempre como este dúo inseparable cuya relación es la que define a los personajes, y Mother's Milk en una crisis de pesimismo durante 3/4 de la temporada. Respecto a Mother's Milk, me llama mucho la atención que literalmente se estaba aliando con los principios de Butcher y que eso estaba generando tensión entre él y el resto del equipo, pero después de que no funciona lo que se proponían hacer, todos se olvidan y de repente son amigos de nuevo. ¿Mala memoria de los personajes o mala escritura? Una de las cosas que más me molestaron de esta temporada, porque a mí me gusta mucho este personaje, es que a Starlight la pusieron como una amenaza extremadamente pequeña.
No la utilizaron como una revolucionaria política como lo habían hecho en las temporadas anteriores, y las peleas que tiene son bastante decepcionantes porque hasta un personaje menor, un antagonista menor, está al borde de derrotarla. Además de que lo que más hace es hacer parpadear las luces y nada más, ni siquiera ataca. Y es muy triste porque nunca llegamos a ver el potencial que se nos prometía desde la temporada pasada. Un desperdicio de personaje. Y casi se me olvida mencionar a Ryan, pero es demasiado obvio lo que hicieron. Se lo vendían como un elemento sumamente importante en la trama desde que apareció en la primera temporada hacia el final, porque también tenía poderes, y no solo eso, era el primero que había nacido con poderes naturalmente. Y era tan relevante su historia que en esta última temporada ni siquiera lo vimos. Choices. No hizo casi nada. En resumen, tenemos un elenco de personajes que no está a la altura y que se siente bastante desinflado. Me atrevería a decir que el único personaje que tuvo un final digno en esta serie es A-Train, el cual cerró su arco de la manera más satisfactoria posible. Aquí no me voy a extender demasiado, voy a poner simplemente 3 ejemplos, y yo creo que van a estar de acuerdo. Homelander tiene un oído supersónico, se supone que escucha todo, pero no es capaz de notar la presencia del resto mientras recibe el B1. The Deep tiene branquias para respirar bajo el agua y también nada rápido, pero en su última escena de repente se está ahogando en el agua y nada a la velocidad de una tortuga. Yo con mis problemas de coordinación puedo nadar más rápido que eso. Pónganle esfuerzo. Sage la temporada pasada fue capaz de predecir un montón de acciones aleatorias, pero en esta no es capaz de deducir una cosa sumamente sencilla. Creo que con estos 3 ejemplos queda bastante bien ilustrado el hecho de que ocupan los poderes de los personajes a conveniencia del guión, y se olvidan de ellos si es que no les sirve. Cuando entré a Amazon para ver el capítulo final no sentía tanta emoción. A diferencia de otras veces que era ese meme de ¿por qué estás de smoking, Homero? Cada vez que salía un capítulo de The Voice. En base a lo que había visto, ya sabía que el final no tenía mucha salvación. Y lamentablemente no me equivoqué. Tenemos por un lado a Homelander, que está completamente debilitado, perdió a muchísimos aliados y no le quedan muchas más jugadas, mientras que el equipo de los muchachos solo tiene una pérdida, que es Frenchie. Lamentablemente, y a diferencia de otras escenas como la desvivisión de Becca en el final de la segunda temporada, a Frenchie el homenaje que le hacen es bastante absurdo y le quita mucha emotividad al momento. Además de que Homelander está en desventaja, sumémosle el hecho de que los escritores se sacaron un as bajo la manga, Sage, obviamente, y en menos de 20 minutos logran que Kimiko se vuelva el arma final para derrotar a Homelander. El capítulo es básicamente esto: despiden a Frenchie y después se van a pelear contra Homelander, lo logran derrotar en una secuencia que no debe durar más de media hora. Lo vencen sin grandes dificultades porque los únicos 2 antagonistas que vemos presentes, además de Homelander en esta escena, son All-Father y The Deep. Y este último es prácticamente un chiste durante toda la serie. Uno muy chistoso, por cierto, pero eso hace que la gente no se lo tome en serio. Por algún motivo que nadie entiende, solo los escritores, Starlight decide llevarse a Deep a la playa. Porque claro, tiene muchísimo sentido que enfrentes a tu antagonista en el lugar donde tiene más ventajas. Pero bueno, Starlight lo tira al mar y de casualidad, porque claramente ella no sabe, los animalitos del océano quieren mandarlo con San Pedro y lo consiguen. Pero la mejor batalla entre estos 2 antagonistas es la de All-Father, que creo que tiene un final muy chistoso e inesperado. Los protagonistas llegan donde Homelander, le quitan sus poderes después de otra secuencia de acción y evidencian lo patético que es sin ellos. No voy a decir que no me dio satisfacción que Homelander estuviera así de humillado, porque francamente ese personaje es horrible. No en el sentido de que esté mal escrito, porque me parece que es uno de los mejores personajes de la serie, si es que no el mejor. Pero verlo cayendo tan bajo es satisfactorio. El tema es que la batalla no dura ni la mitad del capítulo y después viene una secuencia donde vemos a Butcher perder la cabeza también, lo cual tiene sentido porque sin Homelander, Butcher no existe. Pensemos en estos personajes como las 2 caras de la misma moneda, por lo que tiene mucho sentido que si uno se va, el otro también lo haga. Pero aún así, la motivación final de Butcher se siente un poquito forzada. Después de eso tenemos el epílogo en el que se nos muestra qué fue de los personajes principales, pero no responde a todas las preguntas que te quedan rondando por la cabeza.
¿Qué va a pasar ahora con Vogt? ¿Qué va a pasar con los supers? ¿Qué se hizo respecto a la mala publicidad que le dieron por años a Starlight? ¿Qué pasó con las víctimas de Homelander? ¿Hubo alguna reparación? ¿Algo? No. El capítulo cierra y nos deja con todas estas preguntas y más que quizás se le ocurren a ustedes. El capítulo en sí no es aburrido, tiene partes bastante entretenidas, pero se queda muy al debe como el resto de la temporada. Muchas series utilizan el morbo y lo visceral para atraer visualizaciones y llamar así a más audiencia. Las cosas disruptivas venden. Y The Voice era una de esas series exactamente. Las acciones que eran de ese tipo se sentían coherentes y tenían un propósito narrativo, como por ejemplo cuando Homelander se está haciendo el wiwi sobre un edificio importante de Estados Unidos. Pero en esta temporada el morbo se reduce a dos antagonistas olfateándose el asterisco, mientras se dicen que comieron ese día. Y sí, esto se puede justificar con que es humor, bla bla bla, pero no aporta nada, menos si eso sucede en un penúltimo capítulo. ¿Por qué? Lamentablemente, la temporada 5 está llenísima de incongruencias. Muchos personajes perdieron el sentido y el enfoque que tenían, y nos dan un final que se siente como un insulto para las personas que vimos la serie desde el inicio y queríamos mucho a estos personajes. De hecho, yo y un amigo estábamos comentando esta serie que vimos juntos prácticamente desde el inicio y nuestra opinión realmente era esa. Estábamos decepcionados porque antes esperábamos cada capítulo con mucha emoción y ahora simplemente nos quedamos con gusto a poco, como si nos hubieran robado un buen final, porque a diferencia de otras series, los recursos para hacer un gran final estaban ahí, solo no supieron aprovecharlos. Pero bueno, esa es mi opinión, mis pensamientos, y quizás ustedes la comparten o no. De cualquier forma, me lo pueden dejar saber en los comentarios y también apoyarme con un like y una suscripción si les gustó este tipo de contenido. Espero haberlos entretenido durante este video y nos vemos en un próximo. ¡Uy, motherfucker! Se me hizo muy incómodo que Huey le pusiera el nombre de la ex a su bebé con otra mujer. No sé.